Ahora veremos una propiedad que menciona cuando una función es diferenciable, ¿no? Es suficiente que todas las derivadas parciales sean continuas para garantizar la diferenciabilidad. Bien, queremos ver si la función cuya regla es x coseno cuadrado de y más logaritmo de x al cuadrado más y cuadrado es diferenciable o no es diferenciable en el punto 0, 0. Podemos hacer por definición, podríamos ver también si la función es continua, si no es continua es diferenciable, o quizás veamos si las derivadas parciales son continuas. Si la función es continua, entonces sí sería diferenciable. Entonces, veamos aquí, esta función cuya regla es coseno de y cuadrado más logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado más 1, evidentemente es una función continua en el punto 0, 0. ¿Por qué es continua? Porque la función está definida en 0, 0. Si tú evalúas el 0, coseno 0, logaritmo de 1, todo está definido. Existe el límite cuando x y tiende a 0, 0 de esta función que existe, y esas dos son iguales, la función definida y de f, ¿no? Entonces es evidente. Ahora veamos sus derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a x me quedaría aquí x coseno cuadrado. Entonces simplemente transcribiendo me quedaría entonces la derivada parcial de esta expresión con respecto a x sería coseno de y cuadrado. La derivada parcial de esta expresión, la derivada parcial de esto más la derivada parcial con respecto a y. Y hay que calcular la derivada parcial de esta expresión con respecto a x, que viene a ser esta expresión. Ahora me falta la derivada parcial del logaritmo de esta expresión con respecto a x. La derivada del logaritmo viene a ser 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 1 por la derivada parcial de esta expresión del argumento con respecto a x, que viene a ser 2x. Análogamente vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces sería la derivada parcial de esta expresión más la derivada parcial de esta expresión, ¿no? Es igual, ¿no? Entonces, la derivada parcial de toda esa función, pues simplemente es la suma de las derivadas parciales. Y aquí dice la derivada parcial de esta expresión con respecto a y viene a ser igual a x, o la derivada del coseno viene a ser menos el seno de y cuadrado, vamos, por la derivada del argumento, el de y cuadrado con respecto a y sería 2 veces y, más esta derivada. Esta derivada viene a ser 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado más 1, ¿sí? Por derivada de esta expresión con respecto a y, que viene a ser 2 veces y. Entonces ya tenemos estas funciones derivadas. Y cómo funcione, la pregunta es continua. Yo te pregunto, ¿es continua en 0, 0? Esa función. Sí es continua. ¿Por qué? Porque fíjate tú que la función está definida en 0, 0, no hay ningún problema. El límite de esta función, cuando x y tiende a 0, 0, también existe. Simplemente lo evaluamos, evaluación directa, y me da justamente 1. La función evaluada en punto 0, 0 también me da 1, eso es una evaluación igual, por lo tanto sí es continua. La función, esta función también es continua. ¿Por qué? Porque la función evaluada en el 0, 0, es decir, cuando
0, 0 me da todo 0. El límite, evaluación directa, también me da 0. También es continua. Entonces un resultado, ¿no?, nos dice que si la función es continua y sus derivadas parciales existen, ¿no?, entonces la función es diferencial. Entonces, por la propiedad 3, f es diferenciable en el punto 0, 0.